Vamos a dar inicio al segundo conversatorio sobre vivienda y ciudad que impulsa la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado de la República de Chile, en el interés de poder compartir experiencias y tomar las mejores recomendaciones que permitan impulsar políticas públicas que consideren todos los requerimientos que se necesitan para que impulsemos en el futuro políticas mejores en vivienda. La tercera exposición que la va a entregar el arquitecto Alejandro Aravena, quien es conocido por todos nosotros. Él tiene una alta reputación y obviamente una gran entrega y experiencia, sobre todo en temas de vivienda social. Alejandro es arquitecto de la Universidad Católica, con estudios de teoría e historia del arte en Venecia. También ha trabajado en el mundo académico de manera muy prolífica, ¿cierto? Tanto en Chile como en Estados Unidos y otros países. Hoy día él, desde su compañía Elemental Chile se llama, efectivamente él hace grandes aportes tanto a comunidades como a países y viaja por el mundo efectivamente mostrando su experiencia y concentrándose en proyectos de alto interés público e impacto social. Eso también le ha valido que el mundo reconozca su aporte, y el año 2016 él recibió el premio Pritzker, conocido como el Premio Nobel de Arquitectura. Creo que va a ser muy importante para nosotros el conocer su visión sobre intervenciones comunitarias y urbanas que nos permitan disponer de nuevas viviendas sociales a la luz tanto de lo que Felipe nos comentaba como los desafíos que vive nuestro país. Así que vamos a dejarte, Alejandro, a cargo de la conducción y exposición de tu presentación, por favor. Bueno, a nombre de Elemental, muchísimas gracias por la invitación. En honor al tiempo voy a ir directo al grano. Creo que esta presentación, ¿se ve bien la presentación? ¿Entró en pantalla? ¿Sí? Va a ser muy complementaria de lo que presentó Sabine y Felipe, y creo que va a estar centrado mucho en el caso concreto de Chile y además en las circunstancias más recientes de Chile. Para tener un mapa mental de la presentación de hoy, y cuando llegue el tiempo simplemente me avisan y ahí paramos, porque la presentación va a quedar disponible. Hay harta materia que ver, pero el panorama general de la presentación diría que comienza por esta especie de aparente conflicto que se ha instalado en que, frente al anuncio de una enorme cantidad de recursos que va a haber en Chile para la reactivación económica y que van a ser canalizados a través de la vivienda, se nos ha presentado el dilema de si lo vamos a hacer rápido o lo vamos a hacer bien, como si fueran términos excluyentes. Frente a eso, el segundo parte va a estar centrada en que hacerlo bien significa hacerse cargo de lo que hemos llamado una triple brecha. No hay una sola brecha, sino que 3 brechas en el tema de vivienda, y que tiene que ver con el tamaño de cada unidad, la cantidad de unidades que se pueden construir al año y el tiempo de espera para acceder a esa vivienda. Si no respondemos bien a esta brecha en términos de cantidad y tiempo, lo que se genera son campamentos y hacinamientos. Si no respondemos a la brecha del tamaño de la vivienda, se generan 3 problemas. Las ampliaciones que la gente hace puede poner en riesgo sus vidas, produce una desvalorización del patrimonio familiar, y lo que el padre de Ríos dice, el choreamiento, que me parece que es una buena palabra alternativa a la del estallido, ¿no? ¿Qué relación habría entre el déficit de calidad que hablaba Felipe de la vivienda y la acumulación de presión social? Una manera posible, y esto me parece muy, muy interesante, sobre todo lo que propuso Sabine cuando partió su presentación diciendo que la vivienda es por lejos probablemente el acto económico más importante que una familia va a hacer en toda su vida, al que va a tratar de acceder, y para eso tiene 3 mecanismos: ahorrar, tomar créditos o construir su propia vivienda. En contextos como el chileno, particularmente para nuestra población vulnerable, los 2 primeros no son posibles, ni el ahorro ni el acceder a un crédito. Por lo tanto, ¿qué se hace cuando tenemos una triple brecha de tamaño, cantidad de unidades al año y de tiempo, sin posibilidad de ahorro y sin posibilidad de acceso al crédito? Y una posibilidad, al menos es la que se nos ha ocurrido a nosotros, es la de la incrementalidad, ¿no? Si no se puede hacer todo al comienzo,
generar un sistema que en el tiempo pueda alcanzar ese potencial de calidad al que hacía referencia Felipe. La incrementalidad tiene dos claves significativas. Primero, el de la participación, dado que es un sistema abierto que requiere la concurrencia de múltiples sistemas de financiamiento, de múltiples recursos, incluidos el de las propias familias. La participación va a ser fundamental. Y en nuestra experiencia hay 5 condiciones de diseño que quisiéramos compartir que son relevantes para permitir que esta vivienda en el tiempo no solamente tenga la calidad que es deseable y que es necesaria, sino que además aumente de valor tal que sea entendida la vivienda como una inversión y no como un gasto social solamente. Y finalmente, para la incrementalidad, hay aquí una caja de herramientas, no tiene una única modalidad, tiene al menos unas 5 que a nosotros se nos ocurren, que son distintas maneras en que uno podía enfrentar incrementalmente el problema de la vivienda. Entonces, como decía antes, en el momento actual se nos presenta que frente a esta enorme cantidad de recursos que se van a canalizar a través de la vivienda, tenemos una encrucijada. Si lo queremos hacer rápido, no hay que cambiar nada, ¿no? Hay que seguirlo haciendo como hasta ahora. Ese al menos es el supuesto. Porque hacerlo distinto demoraría mucho. Al otro lado, tirando en la dirección opuesta, estaría, bueno, si no lo hacemos distinto, vamos a empeorar los problemas que tenemos en ciudad y que de nuevo me parece que ya los describió con mucha precisión la presentación de Felipe. Para dar la respuesta automáticamente, bueno, el supuesto sobre que no cambiar nada y hacerlo igual es hacerlo más rápido, en verdad es un supuesto equivocado. Hacerlo igual que hasta ahora es lento. De hecho, eso explica el déficit que tenemos en vivienda en este momento. Y eventualmente, dentro del marco regulatorio vigente, una lectura creativa de esas reglas del juego permitiría encontrar grados de libertad, y la incrementalidad es uno de esos, para que hacerlo, lo distinto no sería las reglas del juego, la política habitacional, sino que un cómo distinto nos permitiría en principio resolver esta triple brecha. Para poner el foco entonces, y ciertamente el tema de la calidad es fundamental, y por calidad uno entiende localización, es decir, que se haga cargo del problema de segregación y que produzca integración en la ciudad, que haya una valorización de esa transferencia de patrimonio público al patrimonio privado de una familia, que la política de vivienda significa, y que haya un sentido de pertenencia. Esos son, vamos a tocarlo como una consecuencia, pero me gustaría partir por esta triple brecha en la cantidad de unidades al año, el tamaño de la vivienda y el tiempo que nos estamos demorando en permitir que una familia pueda acceder a una vivienda. Lo deseable en Chile sería poder construir del orden de 90.000 viviendas al año que tuvieran entre 70 y 90 metros cuadrados y que la lista de espera en el Ministerio de Vivienda fuera del orden de 2 a 3 años. La realidad en Chile es que estamos pudiendo construir 60.000 viviendas al año, están siendo entre 40 y 50 metros cuadrados, casas o departamentos, y los tiempos de espera fácil pueden ser entre 6 y 7 años, si no más. Por lo tanto, tenemos una brecha de 30.000 unidades de vivienda al año, una brecha del orden de entre el 30 y 50% de la superficie de las viviendas, y una brecha de 3 a 4 años de espera. Si nosotros, una de las dificultades que tiene tratar de resolver esta brecha es que tiene que ser hecha de manera equilibrada. No puede uno mejorar cantidad o tamaño o tiempo, eventualmente hay que hacerlo al mismo tiempo. Porque si no se hace de manera equilibrada, supongamos, queremos entregar viviendas más grandes que las que estamos entregando hoy, bueno, eso significa que a igual cantidad de recursos, o vamos a satisfacer a la mitad de la familia, vamos a reducir todavía más la cantidad de unidades al año y por lo tanto vamos a alargar todavía más el tiempo de espera. Si queremos aumentar la cantidad de unidades y por lo tanto reducir el tiempo de espera, hacernos cargo del tiempo y de la cobertura anual, con los recursos disponibles, entonces tendríamos que reducir aún más el tamaño de la vivienda. Por lo tanto, hay que buscar la manera de reducir equilibradamente la brecha. Si no reducimos la cantidad de unidades que podemos construir al año, estas 30.000, ¿no? O los tiempos de espera, generamos incentivos para dos cosas. O que haya campamentos, gente que calculando que va a demorarse demasiado tiempo en acceder a la vivienda prefiere tomarse un terreno,
o va a producir hacinamiento. Dos condiciones que son fatales y fatales digo literalmente, en las condiciones de pandemia actuales, ¿no? Lavarse las manos o quedarse en casa no es posible, el nivel de contagio en hacinamiento es altísimo, por lo tanto tiene consecuencias sobre la vida de las personas no resolver esto. Estas son imágenes de hace unas 2 semanas atrás en Lampa. Interesante que haya estado la alcaldesa de Lampa en la presentación anterior. Este es el inicio de una toma. Tomas ha habido históricamente en todos los lugares, pero esto se ha acelerado en el último tiempo, al punto de que en Chile teníamos, diría, al inicio de pandemia del orden de 47.000 familias, habíamos llegado, bueno, lo vamos a ver después, pero esto es un inicio de toma, ¿no? Y a estas tomas se han sumado hoy en día unas complejidades que son mafias, que no es solamente una necesidad vital de un conjunto de personas, sino que han empezado a tener una componente delictiva que es muy importante desmantelar muy inicialmente. Este es otro caso reciente en Cerrillo, un terreno de 6 hectáreas, donde, y esto es fundamental, la componente de inmigrantes, que antes no era tanto un tema. Bueno, tenemos en este terreno de Cerrillo unas 500 familias de inmigrantes haitianos que se lo han tomado no elegibles para subsidio, invisibles al sistema. Por lo tanto, en las últimas semanas hemos visto este cambio en la curva del acceso a la vivienda formal. La dificultad que tenemos en Chile es que ¿quién se hace cargo de la emergencia de la vivienda? ¿No? Hay, digamos, estructura institucional que se hace cargo de la vivienda de emergencia, ¿no? El Ministerio del Interior, vía ONEMI. Hay programas para vivienda de emergencia, en general transitoria, y hay gente que se hace cargo de la vivienda. Pero tenemos un vacío legal, un vacío institucional más que legal, que no es posible llegar a hacerse cargo de esta emergencia con el que tenemos que enfrentar el problema de vivienda, de cantidad de gente pasando al lado informal que necesita ser corregido inmediatamente. El Ministerio de la Vivienda, en su programa más básico de todos, no llega suficientemente rápido a las soluciones. De alguna manera somos, podría decir uno, víctimas de nuestro propio éxito. El nivel mínimo de la vivienda es tan alto que no logra focalizar en este nivel de urgencia que tenemos para poder llegar. Por lo tanto, el MIMBU no es capaz de llegar, se queda corto. Y en el caso de la ONEMI, no es capaz de llegar suficientemente arriba, solo entrega soluciones transitorias, en el mejor de los casos, en el formato de Mediagua. Por lo tanto, aquí entre medio vamos a tener efectivamente un desafío para el cual hay que encontrar alguna manera de entregar un diseño, una estrategia, que nos permita abordar este vacío institucional. Eso era respecto de qué pasa si no nos hacemos cargo del tiempo ni de las unidades que hacemos al año. Si no nos hacemos cargo del tamaño de las viviendas que estamos siendo capaces de entregar en Chile y que ciertamente han mejorado, el año 2001, la política habitacional de la Social Dinámica Sin Deuda aprobaba en una dirección de obras municipales si tenía 25 metros cuadrados. Hoy en día el mínimo está en 42 metros cuadrados para una vivienda, en 55 metros cuadrados para un departamento, y desde ese punto de vista ciertamente una mejoría, pero todavía eso es del orden de la mitad de lo que la evidencia muestra es una vivienda de estándar de clase media, o que es ahí donde los procesos de autoconstrucción se detienen. Por lo tanto, es mejor que lo que teníamos, pero todavía estamos lejos de lo que sería deseable y lo que sería necesario. Cuando esta brecha existe, hay 3 problemas que ocurren. El primero es que hay un riesgo estructural porque de hecho, frente a ese déficit de tamaño, las familias hacen crecer las unidades a pesar de los diseños y no gracias a los diseños. Un segundo problema tiene que ver con que ampliaciones mal hechas, entre otras cosas, la localización probablemente sea el factor más definitorio y la segregación en la ciudad. Pero una ampliación mal hecha es una consecuencia directa en la pérdida de valor de ese patrimonio familiar y por lo tanto la vivienda social se parece más a un gasto que a una inversión, cuando por definición vivienda debiera ser una inversión, debiera poder aumentar de valor en el tiempo. Y lo tercero, cuando esa vivienda no puede entregar ese estándar de clase media, la acumulación de rabia y de mala calidad de vida sostenida en el tiempo, bueno, es evidente que tiene algún nivel de relación con el nivel de acumulación del estallido, que es lo que el padre Berríos dice, el choreamiento. Respecto al riesgo estructural, probablemente en el caso de Chile además es más complejo por el tema de los sismos. Cada vez que se hace una ampliación y se
socan muros para poder crecer, se debilitan las estructuras. Muchas de las muertes que vimos el año 2010, y una de las cosas que aprendimos en el 2010, no es por mala calidad de la construcción, sino que por debilitamiento, por ampliación de las estructuras. El edificio de la derecha abajo era un bloque de 3 pisos que colapsa sobre el primero. Mucho de esto es el caso de toda la habitación en altura, que es la que estamos haciendo para poder alcanzar densidades, ¿no? Esa manera no incluida en la ecuación inicial de tomar conciencia de que es un hecho que las familias van a ampliar, si es que no somos capaces de entregar el estándar de clase media. Lo segundo es que al no estar contemplado ese duplicar o al menos agregar un 30% más de tamaño inicial, la calidad de esas ampliaciones son muy malas. Es imposible que una familia haga bien muros medianeros cortafuegos, fundaciones sólidas, estructuras antisísmicas, techos permeables. Por lo tanto, no solamente se afecta la calidad de vida, sino que hay una desvalorización del patrimonio familiar, que es lamentable, puesto que es la transferencia más importante que el Estado hace a una familia en toda su vida y por una única vez. Y por último, el tema del choreamiento. Este es un ejercicio que nosotros hicimos ya desde el año 2007 y lo seguimos haciendo sistemáticamente, que es tomar las viviendas que se entregan y hacer el ejercicio de hacerlas crecer. Tratamos de ocupar toda la capacidad profesional disponible en la oficina y hacerlas crecer hasta el estándar de clase media es prácticamente imposible. Este era el recorte de un diario de cómo la política había mejorado, pasaba de 25 a 42, y decía en algún momento tiene que poder llegar a 3 o 4 dormitorios. Bueno, para ampliar, si es que no está considerado esta en la ecuación, baños y cocinas quedan mediterráneos, lo cual tiene una consecuencia directa sobre la calidad de vida, hoy en día sobre condiciones de sanidad, que es difícil de cumplir, o hay que circular por un recinto para llegar al otro, o hay que romper techos y todos los problemas de calidad asociados a la estanquidad de las viviendas, muro cortafuegos y riesgos que eso implica, bueno, están en esta imposibilidad de no haber considerado en el problema inicial el hecho de que las familias se van a ampliar. Por lo tanto, una posibilidad sería, no es la única, pero al menos en la que a nosotros se nos ha ocurrido, es la de la incrementalidad. Si no tenemos hoy ni tiempo ni plata para hacer todo aquello que se necesita, bueno, hagamos un sistema abierto, progresivo en el tiempo, que tenga su foco en 2 dimensiones. Primero, identificar todo aquello que a una familia le saldría muy difícil hacer por cuenta propia. Esto es casi la definición de una política pública. Me hago cargo de lo que individualmente no se puede hacer bien. Y en segundo lugar, poner foco en que todo eso inicial que se hace sea aquello que más cuida o resguarda el bien común, la calidad del barrio, la calidad del conjunto, puesto que un conjunto de acciones individuales, aun cuando estén bien intencionadas, no necesariamente resguardan el bien común, lo cual tiene consecuencias sobre la desvalorización de la casa. En este ámbito, el recurso escaso no es la plata y la coordinación. El rol que debería tener una política pública y el diseño es de hacerse cargo de esas componentes complejas de la casa que afectan la calidad del barrio y dejar que luego este sistema abierto se complete en el tiempo. La clave de cualquier sistema abierto incremental es la priorización. Priorizar significa, a escala de la vivienda o de la familia, a veces soluciones antiintuitivas. Concentrarse primeramente en la infraestructura y en la estructura, son cuestiones que difícilmente una familia hace bien por cuenta propia, y luego permitir que esa familia en el tiempo eventualmente complete recintos y terminaciones. En segundo lugar, respecto de la escala del barrio, introducir entre lo público y lo privado el espacio colectivo, vamos a ver en qué significa esto, y tratar de que esa unidad inicial cubra algún porcentaje del frente urbano para tratar de cuidar esa calidad. Esto de alguna manera, conceptualmente, significa dejar de pensar nuestra política habitacional como garantizadora del mínimo de la vivienda, sino pensar en cuál sería ese estándar deseable y necesario máximo, y luego descontar todas aquellas partidas que no somos capaces de pagar o para las cuales no tenemos tiempo suficiente. Pero nuestro foco está en ese estándar de clase media y no en el mínimo, porque en este momento estamos siendo víctimas de que por entregar este mínimo no somos capaces de responder al desafío de cantidad de unidades al año ni en el tiempo que se está necesitando. En la participación, perdón, en la priorización es clave la participación, ¿no? Y esto, yo creo, para poner inmediatamente el elefante en la sala visible, uno entendería que
puede haber un cierto miedo en políticas que son incrementales de entregar cosas que aparentemente no están terminadas, ¿no? De cosas que están incompletas. Y de hecho, si uno mira los patrimonios, los estándares de viviendas que se entregan, se ha privilegiado el look de algo que parece definitivo, aun cuando sea deficitario. Y para esto es importante entender que la vivienda es un proceso y no un producto, dentro de las cuales las familias son parte de la solución y no del problema. Y por suerte, la política habitacional en Chile requiere que haya procesos de participación donde esa capacidad de las personas, en vez de ser resistida o rechazada o reemplazada, puede ser canalizada a través de la vivienda. ¿No? Por ejemplo, cualquier persona que vaya a una obra y mira una carta Gantt que esté instalada en la instalación de faena, verá que la parte rápida de la casa avanza cuando se hace la obra gruesa y la infraestructura, y se pone lenta cuando se llega a las terminaciones. Si uno desagrega el problema y se hace cargo, lo más difícil, que es la estructura y la infraestructura, se hace con cargo a esta coordinación centralizada, a la gran industria de la construcción, a los prefabricados, a la alta tecnología, todo lo que esté disponible como estado del arte en el mundo para esa mitad inicial. Bueno, hay una segunda parte de la vivienda que en general es más eficiente las familias para hacerla, y no solamente hay una cuestión de eficiencia, probablemente corrigen el problema histórico de la vivienda social, que es que por entrar en costos se obliga a una cierta repetición, a una cierta serialización, lo cual hace imposible reaccionar a la diversidad de cada familia. Este proceso de personalización podría ocurrir cada vez que uno enfrenta la escasez con la incrementalidad, con este sistema abierto que se completa luego en el tiempo. En nuestra experiencia, además, hubo una componente inesperada, y para ser bien honesto, no formaba parte de la razón por la cual nosotros hacíamos estos procesos de participación. Partió por una cuestión absolutamente pragmática de que, sabiendo que un porcentaje importante de los metros cuadrados no los íbamos a hacer inicialmente nosotros, los arquitectos, el Estado o la constructora, sino las propias familias, decidimos sentar a las familias a la mesa para saber quién se hace cargo de qué. Y en estos procesos de conversación, entre las cosas que aparecieron fue, mire, y nos pasó algunas veces, ¿no? Tenemos plata como para terminar la casa completa. Y los dirigentes, los comités de vivienda nos decían, ¿sabes qué? No, no la termine. Este es un dibujo que apareció en el último proyecto que inauguramos en Yungay, donde en una ventana había este dibujo hecho por un niño que decía, esta es la parte de la casa que la va a hacer mi papá. Y nos explicaban que es tan importante en el sentido de orgullo familiar, familias que dicen, mire, yo nunca he escogido nada, a mí me dan lo que como, me dan lo que me visto, yo necesito algo en lo que mis hijos se puedan sentir orgullosos de mí. Y ante intuitivamente una vivienda que no está completa porque no están los recursos, tenía contenido en su interior este potencial de dignidad porque había una experiencia muy concreta de que esa vivienda, si no fuera por la acción de la familia, no iba a llegar a ese potencial de clase media. Eso fue algo que apareció y que sistemáticamente es una dimensión más intangible, a veces menos visible, pero en cualquier conversación es la primera que salta como una prioridad. Otra, y esto es una anécdota que me parece importante porque no es teoría, sino que cuando pasan en dimensiones como muy concretas, la idea es esto incremental, ¿no? El año 2007, nosotros estábamos inaugurando un conjunto de vivienda en Lo Espejo. Y en la inauguración a la que asistió la presidenta de la época, Michelle Bachelet, ella partió en un recorrido inicial con las dirigentes, en general 9 de 10 dirigentes de los proyectos, de los comités de vivienda son mujeres. Ese recorrido era con estas dirigentes por el proyecto de vivienda, y en privado les dijo, miren, yo les pido disculpas, a mí me habría gustado entregarle las casas pintadas. Y que nos pareció a todos un gesto como muy, muy noble, ¿no? De reconocer que les gustaría entregar una cosa, pero no dan los recursos para más. Y Joana Vera, la dirigente, le dijo, no se equivoque, presidenta. Si nosotros en los trabajos de participación se nos explicó que las terminaciones, la pintura o los pavimentos es algo que es relativamente fácil de hacer, pero nosotros no tenemos ni una capacidad de hacer el techo en el tercer piso o la estructura para el estado final del crecimiento, y estamos dispuestos a dejar sobre la mesa ese tipo de cuestiones porque entendemos que para nosotros es mejor que alguien se haga cargo de eso que es técnicamente más complejo. Y este es el tipo Alejandro, probablemente de cuestiones que se abren en un proceso incremental. Alejandro, ¿tendrás unos 2 minutos más para terminar? Sí.
Y yo creo que voy a pasar casi sin explicar sobre esas cinco condiciones de diseño. Uno es la localización, de alcanzar densidades altas en baja altura, sin hacinamiento para pagar por suelos bien localizados. Introducir en la foto de abajo, que es la estructura binaria de nuestras periferias, o son públicas o privadas, lo colectivo entre lo público y lo privado. Esto es algo que una familia nunca va a poder cambiar, sino que ha hecho por el proyecto. Esto permite acuerdos sociales, pero más permite ahorro en urbanización, porque no hay que hacer calles cada 28 metros, cada 2 fondos de lote, sino que ahí donde normalmente uno apoye calle en escalas de manzana. Hacer la estructura para el estado final y no solo para el estado inicial. Y esto es un poco más lento de explicar, pero solo les dejo la idea de que el diseño inicial tenga un ADN de clase media. Solo voy a nombrar en esa vivienda que está ahí, que está disponible en el mercado, por ejemplo, que para ir al baño desde los dormitorios no haya que pasar por el living. Estas son cuestiones que se acumulan en una experiencia diaria de inequidad o de por qué los otros viven así, yo no. Y de nuevo, muy rápido, solo para que tengan un barniz, porque esto va a quedar disponible para enfrentar esta incrementalidad, 5 estrategias distintas. La de unidades de servicios básicos como una alternativa a la mediagua, una vivienda que en el tiempo, si bien se hace cargo fundamentalmente de la infraestructura y de la estructura, permite que incrementalmente no sea un barrio transitorio o desechable, sino que se pueda transformar en este barrio evolutivo con viviendas que alcanzan potencialmente ese estándar de clase media. Este es un prototipo que se está desarrollando en conjunto con el Ministerio de Vivienda, con Techo y con la Mesa de Compromiso País del área de campamentos. Se está prototipando, de hecho, en una planta robotizada, donde se pueden entregar 10 viviendas al día. Esta es la parte de componente de alta industria, pero que luego, porque se puede completar, permite la concurrencia de pymes o de trabajo local para hacer operaciones técnicamente menos complejas que pasan del estado de emergencia al de clase media. Un caso en Copiapó, que habíamos ejercitado. Esa es una estrategia, la unidad de servicios básicos. La otra, dejar el espacio visible, bajo techo y dentro de la estructura para que ocurran las ampliaciones. Esto partió con la estrategia de terremoto y tsunami el 2010, pero que ha permitido incrementalmente duplicar el tamaño de la vivienda de 42 metros iniciales a 82 finales, perdón, de 42 iniciales a 84 finales. Y son distintas versiones que también hemos entrado a procesos de prefabricación en la primera mitad que aceptan esa duplicación con cargo a operaciones técnicamente poco complejas, con cargo a la familia, introduciendo también aquí entre lo público y lo privado, lo colectivo, alcanzando densidades de más de 300 habitantes por hectárea, por lo tanto que pueden pagar suelos 2 o 3 veces más caros que lo que la vivienda social normalmente paga, y eso significa mejor localizados. La incrementalidad no siempre es visible en la fachada. Otra estrategia posible es que sea crecimientos interiores. Uno construye la envolvente de la casa y dentro ocurren las ampliaciones, y con eso, o porque la lluvia, por ejemplo, puede ser un factor determinante, o porque la estética incluso quisiera uno cuidarla y no viera como un valor la intervención individual, ¿no? Este es el caso en Barnechea, por ejemplo. Este es un proyecto, de hecho, que está Felipe ahí, para devolverle la mano, unos ejercicios que estábamos haciendo para el barrio de Ocava, en Buenos Aires, donde hay una necesidad de densidad muy alta, y de nuevo la idea sería crecimientos interiores en mayor densidad. Una cuarta es la idea del lote vertical con servicios, entender un departamento como una especie de lote con la mayor cantidad de losa posible y que tiene un núcleo húmedo, porque luego hacer tabiquerías es relativamente sencillo para una familia, y de nuevo esto permite pagar suelos todavía mejor localizados por las densidades que alcanza. Y lo último, esta es la última lámina, la posibilidad de esta nueva norma en torno a los lotes de 9x18, de los cuales hay 200.000 en Santiago que permitirían el microemprendimiento, desarrollos, que la situación actual a la izquierda, eso es lo que se podría construir hoy, pero con la nueva norma, esta especie de pequeño edificio inmobiliario que fuera susceptible al arriendo, es lo que se permitiría hacer. Y si uno pensara un programa público en que se garantizara el arriendo a quien decida invertir o a quien canalice recursos públicos a través de esto, aparece de nuevo un stock enorme de patrimonio disponible para responder a la presión a tratar de salvar esta triple brecha de la que hablé al principio. Eso es. Muchísimas gracias. Ahora yo quisiera dejarle al senador Sandoval, si que quisiera por favor hacer alguna intervención. Lo que ha acontecido hoy día
no me cabe la menor duda que sintetiza muchos de los temas que precisamente desde la propia Comisión del Senado de Vivienda se han estado planteando. Ahí está. Alguien hacía, y me parece que era Corporación Ciudades, en una reunión anterior, una síntesis del problema que estábamos viviendo. Y ellos hablaban de, primero, los sin techo, el tema de la cantidad. ¿Cuántas viviendas tenemos que construir para resolver el problema del déficit que tenemos y que tú, Alejandro, señalabas, ¿verdad? Y tú, Felipe, lo graficabas con una serie de fenómenos, como hoy día el acceso al crédito, el acceso al endeudamiento, son dos realidades muy lejanas para la inmensa mayoría de las personas. Creo que esta expresión de los sin techo nos ponía en debate la urgencia que tenemos de construir mejores instancias políticas para hacerse cargo de esa realidad, del stock, del déficit, de la cantidad. Pero también se hablaba de los con techo, la gente que teniendo hoy día una vivienda, pero que requería, ¿no es cierto?, un cambio sustantivo de su enfoque, de su calidad. Y tú, Alejandro, planteas esta secuencia de ideas, ¿verdad?, de cómo ir cambiando esta realidad para quienes, habiendo tenido una solución, me pasó a mí. Yo fui alcalde, al igual que Jorge Soria acá, muchos años. Jorge sí, muchos más que los que he sido yo. Y nos tocó, a mí me tocó lo que tú planteas respecto de esta progresión de la vivienda. Construí viviendas con 18 metros cuadrados porque eran subsidios de 220 UF y había que construir la solución sanitaria y la casa. Lo único que sí nos resguardamos en ese minuto de hacer sitios muy grandes. A Dios gracias, esas casas pitufo en Chile, ¿te acuerdas que fueron famosas, Felipe, estas viviendas precarias, las chubis, no sé, las pitufos le llamábamos un tiempo nosotros, y que iban creciendo al final con el tiempo? A Dios gracias, esas casas, en el caso particular de mi experiencia, ya no existen. Fue en la ciudad de Cochrane, se construyeron, se repusieron prácticamente todas esas construcciones. El tema de la cantidad, de la calidad respecto de los con techo teniendo casa, pero la solución no fue evidentemente, y que en muchos casos el sueño de la casa propia se transformó rápidamente, ¿verdad? Cuando se le entregó la vivienda, esa alegría momentánea se la transformó en el drama cuando tenía que poner adentro a su familia, cómo organizar adentro en espacios tan reducidos. Bueno, se han cometido tantas cosas en ese tema. Y lo último, los sin ciudad, ¿ya? Esta necesidad que tenemos también de construir espacios públicos más eficientes, dotarlos de calidad de espacios públicos, cómo construimos en definitiva ciudades amigables, cómo nos hacemos cargo de este contexto de realidad. Creo que hoy día hemos sido remecidos todos en los planteamientos. Aquí está el Ministerio. Nosotros tenemos la mayor voluntad de avanzar en que creemos que hoy día las cosas hay que hacerlas distintas. Sabina, tú nos planteas una estrategia de desarrollo que seguramente vamos a requerir, probablemente te fijas algunas informaciones adicionales respecto de cómo se está viendo ese tema. Estas presentaciones van a estar todos obviamente disponibles en TV Senado y haremos todos los esfuerzos para que la información también sea lo más multiplicada posible. Quiero sinceramente agradecerles porque nos han remecido. Quiero yo felicitarlos, sinceramente felicitarlos. Nos han generado un cambio de visión enorme. El ministerio, espero, Gonzalo, que tú le transmitas ahí a nuestro ministro Ward la necesidad de que aquí tenemos que hacer cambios. No podemos seguir con esta situación de que necesitamos construir, como decía Alejandro, 90.000 viviendas al año, a lo menos 70, 90 metros cuadrados, a lo menos en 2, 3 años, y lo que está pasando, ¿no es cierto?, es que hoy día no está dándose los resultados que nosotros queremos.